nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de iniciación cristiana. Artículo tercero, el sacramento de la Eucaristía. Estamos en el quinto apartado donde el Catecismo dedica 25 números al tema que tiene como título el sacrificio sacramental. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1362 al 1366 con el tema el memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. Estamos explicando en el tema de la Eucaristía, primero, Eucaristía como acción de gracias. Ahora vamos a explicar Eucaristía como sacrificio y luego explicaremos Eucaristía como presencia de Cristo. Número 1362 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental del único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anamnesis o memorial. Un número muy hermoso que nos presenta el Catecismo, que nos dice que la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, de la muerte y de la resurrección. A la hora de hablar de la Eucaristía, queridos amigos, como sacrificio de Cristo, nosotros tendemos a fijarnos más en la muerte que en la resurrección. Esto es una cosa muy normal encontrarla en aquellos países que hemos sido evangelizados por los españoles. En la religiosidad popular, nosotros tenemos muchas más procesiones en Semana Santa que conmemoran la pasión de Cristo que procesiones que conmemoran la resurrección del Domingo de Gloria. Se le pone mucho más énfasis en nuestra cultura a ese Jueves Santo, a ese Viernes Santo, que incluso al Domingo de Resurrección. Acuden más personas a vivir los pasos del Vía Crucis que la misa del Domingo de Resurrección. Algo así pasa también en nuestras imágenes. Hay muchas más imágenes del Cristo paciente, del Cristo sufriente, del Cristo en la cruz, que de Cristo resucitado. Y esto todo puede ser explicable, ¿no? Porque el dolor ha sido la pedagogía a través de la cual Dios nos ha mostrado su amor. Es importante entender esto. Por eso se explica que la pasión de Cristo ha quedado grabada en la memoria de nuestra vida, dejando una gran huella. Además, sabemos que son en los momentos de dolor donde se forman y se desarrollan las grandes decisiones del hombre. Es en las grandes pruebas donde sale lo mejor del ser humano. Por eso, queridos amigos, sabemos que el dolor es un momento inequívoco en el que se expresa el amor. Por esto también esa pasión de Cristo ha dejado grandes huellas en el arte, en la religiosidad popular. También es importante que esa memoria que hacemos de la pasión de Cristo, hagamos el esfuerzo de que sea también una memoria pascual.
que sea un contexto en el que el misterio entero de Cristo, que es su muerte, su resurrección, sea celebrada conjuntamente, que no nos quedemos con el Viernes Santo solamente, que no extraigamos de la pasión de Cristo el misterio pascual. Por eso la Eucaristía no es solo el memorial de la muerte de Cristo, también es el memorial de la Pascua de Cristo, de su resurrección, de su glorificación. Esto es importante y por eso el catecismo complementa cuando nos dice, es la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio. Este único sacrificio es el que celebró Jesucristo en el monte Calvario y que fue aceptado por el Padre en la resurrección. Ahora nosotros celebramos eso sacramentalmente. Y el catecismo nos refuerza mucho esa expresión de único sacrificio, ese que celebró Jesucristo. Y en esa única ofrenda que hizo Jesucristo, que fue aceptada por el Padre en la resurrección, es la que se celebra. Este único sacrificio tiene una gran importancia. De hecho, queridos amigos, en la carta a los Hebreos nos encontramos casi como una tesis fundamental de esto. Fíjese lo que dice la carta a los Hebreos. Los sacrificios del Antiguo Testamento se reiteraban una y otra vez, porque en sí mismos no tenían una capacidad ni una virtud de purificación. Eran como un deseo del hombre de intentar ofrecer a Dios unos sacrificios. Eran más unos deseos que una realidad eficaz. Y por eso había que sacrificar una y otra vez. Sin embargo, viene Cristo y ofrece Él mismo su vida. Y su sacrificio, ese sí que es eficaz. No solamente suspira porque ese sacrificio sea ocasión de que los hombres sean purificados, sino que realiza realmente la redención del hombre. Y por eso San Pablo en la carta a los Hebreos habla de que todos los sacrificios del Antiguo Testamento no eran sino una preparación, una imagen de lo que estaba por llegar, del único sacrificio que tenía capacidad de purificar al hombre. En el Antiguo Testamento tenían que estar reiterando continuamente, sacrificando novillos, palomas, tórtolas. Y esa reiteración de sacrificios nos hace entender que esos sacrificios no eran eficaces, que eran más bien un deseo del hombre. Por eso el sacrificio de Cristo, una vez para siempre, no necesita ser reiterado. El último en sacrificarse fue Jesucristo y después de él no es necesario ningún otro sacrificio. Por eso, queridos amigos, cuando celebramos la Santa Misa, no volvemos de nuevo a realizar el sacrificio de Cristo porque no es necesario, porque su entrega única fue eficaz. Por tanto, la diferencia entre el Antiguo Testamento, que repetía y repetía sacrificios, y nosotros, que celebramos y celebramos y celebramos la Santa Misa, es una diferencia total. Nosotros estamos reiterando el sacrificio, estamos haciendo memoria
del único sacrificio. Nosotros no lo estamos reiterando como diciendo, por si acaso no nos redimió, lo hacemos otra vez. No, no hacemos eso. Estamos redimidos en Cristo por su único sacrificio. Y lo que hacemos es actualizarlo. Cuando vamos a la Santa Misa, nosotros no estamos reiterando el sacrificio de Jesucristo, lo estamos actualizando, lo estamos haciendo presente, lo estamos volviendo a revivir, pero es el único sacrificio de Jesucristo, no uno nuevo. Esto es importante entenderlo, para cuando vayamos a la Eucaristía, tengamos esa preciosa conciencia de que estamos ahí, pero ya redimidos en Cristo por su único sacrificio. Y ahora me toca actualizarlo, hacerlo presente una y otra vez. Ante esto nos surge una pregunta. Entonces, ¿por qué necesitamos rememorar este sacrificio una y otra vez? Y la respuesta es muy sencilla, queridos amigos, porque necesitamos abrirnos cada vez de una manera más plena a recibir lo que es la redención de Cristo. Cristo nos redimió objetivamente de una vez para siempre. Es decir, la redención objetiva está realizada. Pero la redención subjetiva, es decir, la santificación de cada uno de nosotros, el hacer nuestro lo que Jesús obtuvo por nosotros en la cruz, eso no es automático. Y cada uno de nosotros tenemos que ir abriéndonos poco a poco a esa recepción del sacrificio de Cristo. Hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo, como dice San Pablo. Y entonces ahora cada uno de nosotros tiene que abrir su corazón y pasar de la redención objetiva que ya está hecha por Cristo a una santificación subjetiva. Y eso supone, queridos amigos, hacer memorial en nuestra vida continuamente del único sacrificio de Jesucristo. Por eso voy a misa cada domingo, a hacer memorial en mi vida del único sacrificio de Jesucristo, para abrir mi corazón y pasar de la redención objetiva ya hecha por Cristo a la santificación objetiva, la santificación de mi vida, al encuentro con Él. Otra afirmación que nos dice el catecismo, que me parece que es muy importante, es que nos dice que esta actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo, se lleva a cabo. Solamente podemos hacer memorial por el hecho de que somos cuerpo de Cristo. De no ser así, no podríamos celebrar la liturgia, porque estamos como manipulando algo que no es nuestro. Sabemos que fue Cristo mismo el que ha dado a luz a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es prolongación de Cristo, para que esa Iglesia que ha nacido de Cristo sea depositaria de esa memoria, de esa celebración. Fíjense bien, queridos amigos, para entender esta idea. Cuando Cristo dice en el cenáculo ahí a sus discípulos, haced esto en memoria mía,
evidentemente no solo está dando a luz el sacramento de la Eucaristía, sino que también está dando a luz una iglesia que celebre ese sacramento. Por eso cuando escuchamos en la calle gente que dice, Cristo sí, iglesia no, hay que preguntarles cómo se come eso, cómo se da eso, cómo se puede decir Cristo sí, iglesia no. Eso es imposible, porque la iglesia en su seno tiene una memoria viva de lo que es el misterio pascual de Jesucristo. Esa iglesia ha sido fundada por Cristo, ha nacido de Cristo para celebrar esta memoria viva. Esa es la anámnesis, como nos dice este número del catecismo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anámnesis o memorial. La iglesia tiene una memoria viva, porque el Espíritu Santo está continuamente manteniendo la llama encendida de la memoria de esa muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para que esta memoria sea el acontecimiento fundante de la iglesia. Para eso está la iglesia. Para traer a Jesucristo en la Eucaristía. La iglesia no está para considerarse a sí misma. La iglesia tampoco es una institución de caridad. La iglesia tampoco es una ONG. La iglesia ha sido constituida para guardar el memorial de la pasión, muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo. La razón de la iglesia es ser memoria viva. Y eso es lo que guarda la iglesia. Porque una memoria muerta es un libro metido en una biblioteca. Pero la memoria de la iglesia no es una memoria muerta, es una memoria viva. Y esa memoria viva, ¿saben dónde la descubrimos, queridos amigos? Primero, en los mártires. Esos mártires han hecho una representación, un volver a hacer presente la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esa memoria viva está en todos los santos. Esa memoria viva está en la religiosidad popular que hace memoria de Cristo. Esa memoria viva está en que cada 17 segundos en el mundo hay un sacerdote que inicia una santa misa, solo o en comunidad, para hacer presente a Jesucristo en el mundo. Este es el cometido de la Iglesia Católica. Ser memoria viva de la muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo. Dicho esto, damos un paso más y el Catecismo nos presenta el número 1363 que dice: en el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. De esta manera Israel entiende su liberación de Egipto. Cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a esos acontecimientos. Es un número precioso que nos presenta el Catecismo y nos lleva al libro del Éxodo. Antes de Jesucristo y antes de que hubiera algún sacramento, la palabra memorial para Israel
no significaba un mero recuerdo, no era un recuerdo del pasado, era más que eso. La palabra memorial era recordar el pasado haciéndolo presente, de manera que conformemos nuestra vida a eso que pasó en el pasado. Por ejemplo, cuando Israel hace memoria de la salida de Egipto en la Pascua, cuando ellos fueron liberados de la esclavitud, ellos hacen toda una celebración ritual de la Pascua, tal como se les había mandado en el libro del Éxodo. Es todo un ritual de cómo deben comer el cordero aquella noche, las hierbas amargas, la familia junta, sin que sobre nada, porque van de salida con el bastón, con la cintura ceñida, con las sandalias, etcétera, etcétera. Israel entendía que estaba haciendo un memorial vivo, que era una lección de vida para ellos, que esa lección de vida tenía que conformar su vida, adecuar su vida a aquel acontecimiento que estaban celebrando. Esto es precioso, porque como dice este número del catecismo que acabamos de leer, cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. Es como decir, recuerda Israel que fuiste liberado de Egipto y que tienes que estar en esa perpetua marcha hacia la tierra prometida. Recuerda que eres un peregrino, que para poder ser libre tienes que despegarte de muchas cosas, de muchas esclavitudes. Recuerda que esto no es solamente un acontecimiento del pasado, sino un acontecimiento que se hace lección de vida para el presente. También el memorial para Israel es una proclamación de las maravillas que Dios había realizado en ellos. Era una ocasión para decirle a Dios, qué grande eres, Yahvé, cuál infinita es tu bondad. Y el catecismo nos ofrece el texto del Éxodo 13:1-3. Habló Yahvé a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales, míos son todos. Dijo pues Moisés al pueblo, acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahvé os ha sacado de aquí con mano fuerte. Es como diciendo, tomemos esta ocasión para acordarnos de lo grande que es Yahvé. No te olvides nunca de alabar a Dios, porque el mismo Dios que liberó a nuestros padres en Egipto es Él mismo el que sigue hoy actuando entre nosotros. Es algo bellísimo para tenerlo presente en nuestra vida en el momento que vamos a celebrar la Pascua y la resurrección. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1364 que dice, el memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. ¿Cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz de Cristo? En el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Nos ofrece el catecismo el texto de la carta de los Hebreos 7, 25, 27. Además,
Aquellos sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía perdurar. Pero este posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre. De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios, como aquellos sumos sacerdotes, luego por los del pueblo, y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto es para entender por qué nosotros diferenciamos el memorial del Antiguo Testamento con el memorial del Nuevo Testamento. Jesucristo es un sacerdote que está vivo, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento que murieron. Por eso la ofrenda que él hizo en el monte Calvario y que fue aceptada por Dios Padre perdura, entre otras cosas, porque Cristo vive para siempre en la eternidad y Cristo está sentado a la derecha del Padre. Él es quien continúa esa ofrenda. Por eso la perfección de nuestra celebración de la Eucaristía. Si Jesús no hubiera resucitado, sería imposible hacer un memorial. Sería imposible cobrar este sentido sacramental de hacer presente el sacrificio de Cristo. Porque para hacer presente aquello, es necesario que Cristo esté vivo a la derecha del Padre. Y Él sigue ofreciendo al Padre en este mismo instante lo mismo que ofreció en el Monte Calvario. Cada 17 segundos que inicia una celebración eucarística, estamos viviendo en este momento lo que ofreció Él en el Monte Calvario. La otra afirmación que nos regala la carta a los Hebreos es cuando dice que Él es santo, que es otra condición básica para que este sacrificio sea perfecto y tenga capacidad de ser eficaz. Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento, lo primero que tenían que hacer es la de purificarse ellos, para poder luego ser instrumentos de purificación. Es imposible que nos santifique el que no es santo. Es por eso que Cristo es el Santo de Dios. Es instrumento de santificación. Algo precioso para nosotros. Y alguno podría estarse preguntando, bueno, entonces, el sacerdote católico que no es santo, porque todos son pecadores, ¿cómo es que nos va a santificar? Y la respuesta es muy sencilla. Lo que estamos diciendo aquí con el catecismo es que Cristo glorioso es el que nos santifica. Los sacerdotes no, ellos no son los que nos santifican, ellos son instrumentos de Cristo, pero Cristo es el que me santifica. La causa de nuestra santificación está en el sacerdocio de Jesucristo, en su santidad. Y aunque los sacerdotes, alguno de ellos no sea santo, eso no impide la eficacia santificadora del sacrificio y de la redención de Jesucristo. Porque, queridos amigos, una cosa es la causa de santificación y otra cosa es el instrumento a través del cual nos llega la santificación.
En el Nuevo Testamento, la palabra memorial pasa a tener un significado muy superior al que tenía el significado del Antiguo Testamento. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Por eso, todo el tiempo la Iglesia está realizando la obra de nuestra redención. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1365 que dice: por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y esta copa es la alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. En la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Es muy importante, queridos amigos, tomar este número del Catecismo para rescatar un poco esta expresión de la palabra sacrificio. Estamos en una sociedad donde esta palabra ya no es aceptada, ya nadie la quiere, pero esa palabra sacrificio es absolutamente bíblica. La Reforma Protestante, con Lutero a la cabeza, intentó manipular el sentido del sacrificio, de que la salvación podía ser interpretada no como objeto de la gratuidad del amor de Dios, sino como fruto de los méritos del sacrificio hecho por el hombre, como si estuviera comprando la salvación. Entonces el aspecto de sacrificio está un poco borrando la gratuidad de la salvación. Pero eso no es verdad. Las cosas son como son. Y siempre existe el riesgo de ver la Sagrada Escritura eliminando cosas que no resultan a nuestro favor, que nos resultan un poco más difíciles de entender. Y de la Sagrada Escritura no se le puede borrar nada al estilo protestante. Tenemos que entenderla toda en su conjunto, complementariamente. Y el sacrificio no le quita nada a la gratuidad del amor de Dios para salvarnos. Pero no podemos quitar el sacrificio diciendo que Dios ya lo hizo todo y nos dio la salvación gratuitamente y nosotros no tenemos que hacer nada. No quita nada al decir que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz y que nosotros tenemos que unir nuestro sacrificio personal al sacrificio de Cristo. Eso no quita nada para la afirmación de la gratuidad de la salvación de Dios. Es lo que hemos dicho muchas veces. El que nos salva quiere hacernos partícipes del don de su salvación. Él nos quiere partícipes de ese misterio de salvación. Él quiere hacernos corredentores y quiere que unamos nuestro sacrificio al sacrificio de Cristo para que sea redentor. Y nos volvemos a acordar de aquello que nos enseñó San Agustín: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por lo tanto, queridos amigos, nosotros los católicos tenemos que quitar esa alergia que nos ha metido el mundo protestante sobre lo que significa la palabra sacrificio de Cristo, para poder entender las palabras de la Eucaristía. Porque es que el amor se expresa es en la renuncia. Cuando alguien comprende la gratuidad del amor, no tiene ningún reparo al sacrificio,
brota espontáneamente la renuncia, el sacrificio. De hecho, la renuncia y el sacrificio solo se puede hacer cuando alguien ha sido tocado por un amor gratuito. Y eso es lo que le pasó a Jesucristo. Por eso Cristo tuvo una entrega sacrificial. Por ejemplo, en nuestras casas normalmente se entrega más sacrificialmente la madre, porque es la que tiene el amor más gratuito. El amor más gratuito conlleva al amor más sacrificial. Eso es una cosa que evidenciamos en cada momento. Por eso es bueno que los sacerdotes digan siempre al comenzar la Santa Misa esa expresión: vamos a comenzar el sacrificio de la misa. Y es bueno que reafirmemos aquello que está mucho más olvidado y que hemos protestantizado tanto. Quitar de nuestra vida la palabra sacrificio, porque esa palabra es importante para nuestra salvación y nunca compite con que Dios nos ha dado gratuitamente ese don. Por último, queridos amigos, concluimos con el número 1366 que nos dice: la Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa, hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. La Eucaristía no es solamente un memorial, sino una aplicación a mí. Se renueva el sacrificio aplicándolo. Por eso la Iglesia, cuando celebra la Eucaristía, aplica esa Eucaristía a un difunto, por ejemplo, a una persona con una intención. Aplica su fruto de esa profunda oración. Y concluimos, porque este número nos presenta un precioso texto del Concilio de Trento que dice: Cristo nuestro Dios y Señor se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos los hombres la redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la Iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, donde se representara el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuará hasta el fin de los siglos, y cuya virtud saludable se aplicará a la remisión de los pecados que cometemos cada día.